Muy bien, son las 10:30 de la mañana, día sábado 30 de mayo. Vamos a esperar a que se conecten los chicos para comenzar con nuestra clase de MIPEMS, Historia del Mundo. Hola Vic, ¿cómo estás? Muy buen día. Ah, profe, buenos días. Cuenta la buena vida, mi Vic. Pues más o menos por ahí. ¿Sí? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo va el encierro? Aburrido. ¿Sí, de plano? Sí. Pasó, Vic. ¿Tú eres hermano único o tienes más hermanos? Tengo un hermanito. Un hermanito. ¿Mucho más chico que tú o unos años apenas? Más chico que yo. ¿Cuánto? Mm, Bueno, pues tiene 6 años. Nos llevamos Ah, no, como sí, por está muy pequeñito para ti. ¿Tú cuántos tienes? ¿15? 14. 14. Te ves un poquito más grande. Bien, Sí. pues, pues sí, ni para divertirte con él, ¿verdad? Tiene otras ideas, otros juegos. No, pues sí. Está muy pequeño. Vamos a ver si se conecta alguien más. ¿Se conectó alguien más a su clase de matemáticas? Se conectó a Cedret. Carla. Creo que Aiko también. Ok, vamos a esperarlas, a ver si se conectan y ya comenzamos con nuestra. Ok. ¿Cómo se la pasaron el sábado pasado que no estuvieron conmigo? Pues bien. ¿Sí? Bien, qué bien, está bien. ¿Qué dicen sus clases de geografía? ¿Regresaron otra vez hasta donde empecé yo o empezaron de donde nos quedamos? Mm, no me acuerdo. ¿Qué pasó, Vic? Oye, creo que de ti no me acuerdo a qué escuela me dijiste que querías entrar por medio de este examen. Sí. ¿Era la vocacional 3 o a un sistema? Ok, al 3, muy bien. ¿Qué quieres estudiar después de la prepa? Informática. Muy bien, muy bien. Excelente, un gran campo laboral, sobre todo lo está demostrando en estos tiempos, ¿no? Que estamos encerrados. Nuevas tecnologías nos tienen que echar la mano ya y bueno, si de por sí ya el futuro pintaba para que todo fuera por medio de sistemas computacionales, pues ahora con mayor razón, ¿no? Pues sí. Yo estoy pensando que muy probablemente, por ejemplo,
las reuniones que antes teníamos presencialmente, los maestros de supervisión, todo esto, muy probablemente ahora se estén llevando en línea, ¿no? Es lo que me estoy imaginando. No solo los maestros, sino muchas empresas yo creo que van a empezar a trabajar bajo este esquema. Pues sí, Ah, podría ser. ahora sí que ya desde, ¿qué te gusta? Unos, ya hace unos 10 años se proponía, por ejemplo, que las empresas trabajaran 4 días en la empresa, en las oficinas, así, en los ejecutivos, y 3 días, es decir, se descansara, pero dentro de esos 3 días de descanso, uno fuera de trabajo en línea, que fuera home office. Mm, Pues yo creo que parece ser que ahora no solo, no solo ya se va a empezar a implementar, sino que ya se vio que sí se puede, ¿no? pues sí. Y, por ejemplo, la educación a distancia, pues es relativamente muy nueva en México. Yo te puedo decir que yo intenté estudiar a distancia hace, igual hace como 10 años, pero había muchísimos mitos alrededor de la educación a distancia que nos servía. Básicamente lo que hasta ahorita se está hablando, ¿no? De que la educación a distancia sirve, etcétera. Sí. Hola, Seret, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buen día. Estamos dando unos minutitos para comenzar, a ver si se conecta alguien más. Y mientras estamos aquí en el gran chisme con Vic. Sí, profe, buenos días. Y entonces te decía que había así como que muchos mitos, ¿no? Que no servía, que, que la educación a distancia pues no era lo mismo. Y decidí no estudiar, no estudiar en línea. Sin embargo, hace 2 años me entró otra vez la cosquilla por aprender muchas cosas que a mí me faltaban y decidí empezar a estudiar la licenciatura en pedagogía en línea. Y me ha encantado. La verdad es que para mí, como estudiante, soy mucho más feliz estudiando en línea y es mucho más trabajo, pero yo como estudiante soy mucho mejor estudiando en línea. Entonces, a mí el cambio tecnológico no me costó trabajo porque pues ya era estudiante, ¿no? Ya solo fue de pasar lo que yo era de estudiante, pasarlo a lo que yo era de docente y no me costó trabajo, pero yo supongo que a partir de esta epidemia, la educación en línea se va a diversificar y va a haber muchísimas escuelas que empezamos a trabajar de esta manera. Sí, aquí entre nos yo les cuento, resulta que los chicos que en la escuela, allá en el edificio, pues como tal, iban bien, resulta que en línea van muy mal, pero los chicos que en la escuela les iba muy, muy mal, en línea están trabajando muy bien, ¿no? Entonces, seguramente la educación en línea llegó para quedarse a partir de esta a ver qué pasa, a ver cómo nos va. El mundo es un mundo de cambios, ya lo veremos en nuestra clase de historia. Bien, entonces chicos, pues vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Les voy a compartir pantalla de una presentación que les hice. Carla, ¿dónde están? Aquí están. Ya si alguien se conecta, pues ya saben, luego les subo el video. Ahí está. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se ve, profe. Excelente, gracias chicos. Bien, entonces, el día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos visto en nuestra clase pasada, es decir, vamos a empezar del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Perdón, del siglo XVIII, me equivoqué aquí en la diapositiva, de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Vamos a ver ahora un siglo de historia, ¿vale? Y básicamente lo podríamos resumir con el subtítulo que les puse aquí, que es de la Ilustración a la Revolución Industrial.
Nuestro primer gran tema entonces va a ser la ilustración, las nuevas ideas, la ilustración y la enciclopedia. Bien. ¿Qué fue la ilustración? Bien, veníamos de un régimen, de un régimen oscuro, donde la información no se transmitía, donde las nuevas ideas, si estas ideas atentaban contra la religión, no eran permitidas. Recordemos, por ejemplo, el caso de Galileo Galilei, que hizo grandes descubrimientos en astronomía, en física, pero él no las podía exponer ante el mundo porque la religión, la iglesia, lo tapó, ¿no? Y lo obligó en un juicio a retractarse de sus ideas, a decir que la Tierra no se movía, que era estática y que era el cielo lo que se movía alrededor de la Tierra, ¿no? Que esa era la idea religiosa de la época. Y salió Galileo Galilei de ese juicio y su frase más célebre la pronunció saliendo de ese juicio diciendo, Pepur se mueve, es decir, y sin embargo se mueve, ¿no? En referencia a este movimiento de rotación y traslación de la Tierra que él había descrito. Bien, entonces, va a terminar esta época del oscurantismo, de la Edad Media, con el descubrimiento de América en fecha era 1592, ¿no? Sin embargo, va a continuar durante mucho tiempo estas ideas oscuras, estas ideas de la religión, estas ideas donde el hombre estaba sojuzgado, donde no podía mantener su opinión, etcétera. Y va a ser con el movimiento de la Ilustración, que va a ser un movimiento muy grande en Europa, en específico en Francia, aunque también va a haber ilustración en Inglaterra, va a haber ilustración en España, va a haber ilustración en Alemania, en Italia, obviamente, donde este movimiento va a buscar culturizar al mundo, va a buscar que la intelectualidad crezca y va a tener, va a ser un movimiento, les decía que, por ejemplo, Denis Diderot, Jean Leroy de Lambert, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, van a ser sus máximos exponentes. Y estos señores van a crear la enciclopedia, ¿no? ¿Qué proponía la Ilustración? Básicamente la Ilustración proponía que la razón, la ciencia, la filosofía debía de estar por encima de la superstición y de la religión. Buscaba darle razón al mundo para que el mundo se culturizara, que conociera, ¿sale? Y buscaba también la igualdad de oportunidades para todos. La Ilustración decía, la ciencia, la razón, tiene que ser para todos. ¿Por qué va a pensar esto? Básicamente la religión católica en ese tiempo predominante en el mundo, aunque ya vimos la clase pasada, en Inglaterra ya comenzaba el protestantismo, la religión católica todo lo acaparaba. Se dice que en el Vaticano, en el archivo secreto del Vaticano, hay muchísima ciencia de la época escondida, ciencia que no se le daba al pueblo. Las misas, incluso las misas se dictaban en latín, una lengua que muy pocos entendían, ¿no? Y entonces, pues la gente creía lo que el padrecito les llegaba a decir, pero realmente no sabían mucho. Los científicos como a Galileo, pues los tenían oprimidos, ¿no? Y es entonces que la Ilustración dice, no, si la religión busca encerrar el conocimiento, nosotros vamos a buscar liberar. Y vamos a lograr una igualdad. Fíjense esa palabra, igualdad. Ya se comienza a hablar sobre una igualdad. Les decía que, ay, perdón, me adelanté. Les decía entonces que en Francia, estos señores que tenemos aquí se van a llamar los enciclopedistas, es decir, Rousseau, es decir, Montesquieu, es decir, Voltaire, es decir, Diderot, van comandados precisamente por este último, por Diderot y por D'Alembert, van a crear la enciclopedia. ¿En qué consiste la enciclopedia? ¿Qué me pueden decir ustedes qué es una enciclopedia? ¿Quién me dice que es una enciclopedia? ¿Una enciclopedia es una recopilación de libros? Por ahí va. Una enciclopedia es una recopilación de todo el conocimiento y lo va a poner precisamente en libros, ¿no? Generalmente vemos las enciclopedias y está el tomo de ciencias naturales, el tomo de ciencias sociales, el tomo de idioma, o sea, es decir, vamos a tomar
todo el conocimiento de la humanidad y lo vamos a poner en una sola obra, en diferentes libros, pero va a ser una gran obra, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, en su ciencia, va a crear un tomo de la enciclopedia, ¿no? Uno va a escribir sobre política, otro va a escribir sobre filosofía, otro va a escribir sobre matemáticas, otro va a escribir sobre ciencias naturales, sobre astronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo van a juntar en la enciclopedia. Muy bien. Siguiente. La ilustración, chicos, va a ser, digamos, el primero de los factores de los cambios en el mundo. Va a comenzar a mediados del siglo XVIII. 1750, 1760 comienza la ilustración en Francia. Va a correr como chispero de pólvora. Por todo el mundo van a llegar estas ideas. ¿Contra qué luchaba la ilustración? Bueno, básicamente contra el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Bueno, el absolutismo es un sistema de gobierno que estaba imperando en Europa, donde el rey, donde el gobernante era la autoridad máxima. No había nada por encima del rey. Aunque los países, aunque las naciones tuvieran leyes, no había nada por encima del rey. La nación de este rey decía que la pena de muerte estaba prohibida, pero el rey quería matar a alguien, el rey podía matarlo sin problema, ¿sale? Y era un poder, por eso se llama absolutismo, era un poder absoluto que tenía el rey. Es decir, además, todos los súbditos, todos, absolutamente todos, sabían que la autoridad máxima era el rey. Tenemos en la imagen al rey Sol, al rey Luis XIV de Francia. Luis XIV de Francia va a ser el monarca absoluto por autonomancia. Si ustedes buscan absolutismo en internet, seguramente les va a aparecer la imagen del rey Sol, ¿sale? Va a ser el rey más poderoso de todos los reyes absolutos, va a ser el rey más empoderado, va a ser el rey más rico que va a tener el absolutismo. Por eso se va a llamar el rey Sol. Y va a ser precisamente bajo el gobierno del rey Sol de Luis XIV que va a comenzar la ilustración. Es decir, que nuevas ideas acerca de cómo se debe gobernar, cómo se debe de estudiar, cómo se debe vivir en general, van a empezar a brotar, ¿sale? El rey Sol, al ver esto, al recibir nuevas ideas, le van a decir, oiga, rey, resulta que Montesquieu, que Voltaire están hablando sobre que el gobierno debe de recaer en el Estado y que el Estado es la población, es decir, que debe haber una democracia. Y Luis XIV, el rey Sol, va a proferir una de sus máximas frases que van a pasar a la historia y va a decir, esos están equivocados. No hay Estado. Y el Estado soy yo. Es decir, Luis XIV decía, el país soy yo. Sin mí, el país está perdido. Sin mí, el país no es nada, ¿no? Va a ser tan absoluto el poder de estos reyes que van a decir que tienen un destino manifiesto, es decir, que Dios los eligió para ser los gobernantes de los demás. Ellos van a decir, tú no me puedes decir a mí qué hacer porque a mí el poder me lo dio directamente Dios. Interesante porque, por ejemplo, veíamos a Enrique VIII, la clase pasada, el que se divorciaba y el que se separó de la Iglesia Católica, nada más para poderse divorciar, como incluso ellos estaban en contra hasta de las propias instituciones de la Iglesia, que eran lo que ellos defendían, que la Iglesia decía, pues el rey es el rey porque Dios lo dijo, ¿no? Y entonces decía el rey, si Dios dijo que yo era el rey, si Dios dijo que yo tenía que tener el poder, pues tampoco me interesa lo que diga el Papa, tampoco me interesa lo que diga la religión. El Estado soy yo y yo soy también la religión y yo soy las leyes y yo soy la policía. En fin, ellos querían tener este control absoluto. ¿Dudas con respecto a la ilustración y al absolutismo, chicos? No. Ok, No. perfecto. Continuemos. Recordemos en nuestra clase anterior que los países europeos comenzaron durante el siglo XVI y XVII una gran expansión colonial. Salían barcos a explorar el mundo y gracias a esa exploración del mundo conocieron nuevos territorios
y los países europeos comenzaron a poblar esos territorios. Comenzaron a crear lo que se van a conocer como colonias. En específico vamos a tener todo el continente americano lleno de colonias, vamos a tener una muy grande parte de África y una pequeña parte de Asia que va a convertirse en colonias de estos territorios. Va a haber un país que va a ser tal vez el último en entrar a la carrera colonial, pero va a ser uno de los cuales va a generar mayores cambios dentro del colonialismo. Ya habíamos visto que España se va a quedar con prácticamente todo América, con toda América. Ya vimos que Portugal se queda con la parte de Brasil, algunas partes, bastantes partes de África. Por eso en África se habla mucho el portugués, porque Portugal va a colonizar esa parte. Y entonces a Inglaterra, que va a ser una de las últimas, les van a tocar todavía menos territorios. Va a tener en América solamente esta parte que estamos viendo en la imagen, que se va a conocer como las 13 colonias. ¿Sale? Canadá, Nueva Escocia, toda esta parte, Luisiana, va a ser parte de Francia. ¿Sale? Esto es parte de Francia. Aunque aquí diga territorio indio, todo lo que conocemos ahora como Canadá, Alaska, Nueva Escocia, Luisiana, va a ser parte de Francia. Florida era parte de España, pero se lo va a vender a Francia, y luego Francia va a vender todos sus territorios a Inglaterra. Pero van a pasar algunos años para que esto suceda. Entonces vamos a tener las 3 colonias, vamos a tener muchísimas islas, sobre todo del lado de Oceanía, a manos de los ingleses, por ejemplo Australia, por ejemplo Nueva Zelanda, de ahí vamos a tener la India como colonia inglesa, algunas partes de África, sobre todo al sur, lo que ahora conocemos como Sudáfrica, va a ser parte del territorio inglés. Con la llegada de la Ilustración y con la llegada de una guerra que se denomina la Guerra de los 7 Años, los Estados Unidos, o las 13 colonias, en ese tiempo se llamaban las 13 colonias, van a empezar a tener mayor autonomía. Inglaterra se va a olvidar un poco, porque además las 13 colonias eran la colonia que menos recursos le daba al pueblo de Inglaterra, ¿no? Llegaban muy pocos recursos de las 13 colonias hasta Inglaterra. Casi todo venía de las islas, casi todo venía de Australia, casi todo venía de Nueva Zelanda. De la India llegaban muchísimas riquezas a Inglaterra. Entonces, a Inglaterra no le importaban mucho las 13 colonias. Allí tenía sus colonias, pero realmente no les importaba mucho. Pero va a comenzar una serie de cambios políticos, precisamente motivados por el absolutismo, con respecto a la forma en que se gobiernan las colonias, ¿no? En España propone sus reformas borbónicas, que es quitarle todo el poder que tenían ya las colonias y trasladarlas a Europa, y toda la economía se va a mantener por medio de esas reformas. E Inglaterra va a hacer lo que se va a conocer como el mercantilismo. Es decir, el mercantilismo va a decir, tú me vas a proporcionar estos recursos y yo te voy a dar este dinero para que tú te mantengas en tus colonias. Pero les decía, las 13 colonias eran lo que menos tenían recursos para mandar hacia Inglaterra. Recordemos que digamos, las zonas más ricas de América las tenía en su poder España. Si revisamos un mapa de Estados Unidos y revisamos otro mapa donde veamos cómo estaban conformadas las colonias, igualmente toda la parte rica de Estados Unidos, donde había oro, donde había minerales, una gran cantidad de bosques, pertenecía ya fuera a Francia o a España. Entonces, las 13 colonias eran ahí los apestados de las colonias de Inglaterra, ¿no? Entonces no les prestaban mucha atención. Las 13 colonias van a comenzar a crear sus propias leyes, a elegir sus propios gobernantes. Inglaterra va a decir, sí, está muy bien que lo hagan, no hay problema. Ellos mientras no nos den lata, nosotros no tenemos nada que decirles, ¿no? Y entonces, en 1775, va a comenzar una revolución con respecto a su dependencia de la metrópoli inglesa.
Básicamente esto va a ser motivado porque en Boston, allá en Massachusetts, Boston está aquí donde está el número 1, va a llegar esta parte del mercantilismo. Y entonces la colonia de Massachusetts se dedicaba a cultivar té. De ahí salía el té que se llevaba en Inglaterra. Recordemos que en Inglaterra el té es una parte cultural muy importante. Tienen todos los días su hora del té. 4 de la tarde es la hora del té en Inglaterra y todos los ingleses se sientan a tomarse un té con sus galletitas. Es una cuestión cultural muy importante. Va a llegar un barco de Inglaterra hasta la ciudad de Boston a cargar té, pero va a llegar con una orden del rey de Inglaterra y les va a decir, ¿saben qué? Tenemos un grave problema, nos están vendiendo muy caro su té, así que les vamos a pagar esto. No lo que ustedes nos están pidiendo, les vamos a pagar esto. Y va a comenzar lo que se conoce como la revuelta del té, y los colonos de Boston van a subir a los barcos ya cargados de té y lo van a empezar a tirar al mar. Y van a decir, si tú no nos vas a pagar lo justo, no te vamos a regalar nuestro producto, no te lo vas a llevar. Preferimos tirarlo al mar y que regalárselo a la metrópoli, a Inglaterra. Es de esta manera que va a comenzar lo que se va a conocer como la independencia de las 13 colonias. Para el 4 de julio de 1776, en la zona de Filadelfia, en Pensilvania, aquí está Pensilvania, ¿verdad? Y Filadelfia es el número 3, aquí es Filadelfia, ¿vale? En Filadelfia se van a reunir los Washington, Benjamin Franklin, y varios líderes de esta revuelta que tenían contra Inglaterra, y van a firmar el acta de independencia de los Estados Unidos y se van a cambiar de nombre. Ya no van a ser las 13 colonias, van a ser conocidos de ahora en adelante como los Estados Unidos de Norteamérica o los Estados Unidos de América, también así se van a poner. Con esto van a ser una nueva nación. A pesar de que la guerra va a durar todavía muchos años, hasta 1783, ya estamos hablando de una nueva nación, la primera nación independiente del continente americano. Esto no solo va a crear una nueva nación, sino va a meter nuevas ideas a los pobladores de Europa. Los pobladores de Europa van a comenzar a darse cuenta que los reyes no tienen tanto poder, que no son absolutos como ellos decían, que se pueden rebelar contra las ideas del rey, ¿no? Las personas en Europa van a empezar a recibir también las ideas de la Ilustración, de que debemos de ser iguales, de que el hombre debe de ser democrático, de que la ciencia debe imperar por sobre la superstición, ¿no? Y finalmente el decir, Dios me eligió para ser un rey, pues eso era parte de una superstición. Esto va a comenzar a cambiar y va a comenzar a cambiar muchísimo a partir de la independencia de los Estados Unidos en 1776. El 14 de julio del 89, es decir, apenas 6 años después de que terminara la independencia de los Estados Unidos, de que terminaran las batallas, de que Inglaterra reconociera la independencia de los Estados Unidos, va a comenzar una serie de revueltas en Francia. Van a comenzar, pues, basados precisamente en la independencia de los Estados Unidos. Tenemos aquí el Acta de Independencia de los Estados Unidos, firmada en 1776, pero también por causas internas. Estas causas internas van a ser básicamente 3. Una desigualdad social impresionante, donde los pobres eran sumamente pobres y los ricos sumamente ricos. Un régimen autoritario absolutista, que ya habíamos visto con Luis XIV. En este caso, en 1789, ya no estaba Luis XIV, estaba su nieto, Luis XVI, y además las ideas que venían apareciendo acerca de la Ilustración. El pueblo francés está cansado ya de tantos abusos. Ya vio que Estados Unidos se independizó de su rey y que no le importó que Dios mandara al rey, ¿no? Y entonces va a comenzar una serie de revueltas, precisamente porque el pueblo en ese momento, el pueblo francés, era el pueblo más pobre del mundo, pero los reyes franceses eran los más ricos del mundo.
En ese tiempo estaba, les decía yo, Luis XVI y su esposa María Antonieta. María Antonieta va a pasar a la historia como una de las reinas más ignorantes, pero también más chupadora de recursos, ¿no? María Antonieta se va a dar una vida de lujos impresionante. Cuentan que todos los días en el Palacio de Versalles, cuenta la historia que en el Palacio de Versalles, absolutamente todos los días, había una gran cena con pasteles, con venados, con puerco, con grandes cantidades de pollo, con muchísimos alimentos, muchísimo vino, música, y llegaban solamente los invitados de María Antonieta, solamente las clases más altas podían ingresar a estas cenas. Obviamente, la comida se desperdiciaba porque no podían consumir tantos alimentos. Mientras tanto, el pueblo no tenía que comer. Luego va a haber una causa de índole natural y van a haber una serie de sequías y de heladas muy fuertes que no va a permitir que en Francia se pueda cultivar trigo, es decir, ni trigo, ni verduras, ni los animales van a comenzar a morir de hambre. Entonces no va a haber carne, no va a haber pan, no va a haber verduras, no hay que comer. Y es el 13 de julio del 89, María Antonieta, como todos los días, va a tener su fiesta allá en el Palacio de Versalles. El pueblo va a comenzar a acercarse al Palacio de Versalles, ya enterado de que estas grandes fiestas se daban dentro del palacio, van a rodearlo y van a comenzar a gritar una serie de consignas contra Luis XVI y contra María Antonieta. Cuenta la historia, una anécdota. Dicen que María Antonieta va a salir a uno de los balcones, va a ver la cantidad de gente reunida fuera de su palacio y le va a preguntar a una de sus damas de compañía, ¿por qué están gritando? ¿Por qué están tan enojados? Y la dama de compañía le va a decir, Su Majestad, porque no tienen pan. Y entonces María Antonieta, en un arranque de ignorancia, en un arranque de soberbia, en un arranque de todo lo malo que puede hacer un gobernante, le va a responder a su dama de honor, pues si no tienen pan, que coman pasteles, ¿no? Esto, cuando va a llegar a los oídos del pueblo, los va a enardecer. Y yo creo que si nosotros estuviéramos viviendo un momento de hambre tan extrema y nuestro gobernante nos dice, pues qué tontos son, si no tienen pan, coman pasteles, pues yo creo que también nos enojaríamos mucho. De tal manera que el pueblo, el 14 de julio de 1789, se va a dirigir a este edificio que tenemos aquí en pantalla, denominado La Bastilla. La Bastilla era una cárcel donde estaban absolutamente todos los presos, pero sobre todo los presos políticos del rey. Ahí van a estar Montesquieu, ahí va a estar Voltaire, ahí va a estar Diderot, los van a encerrar precisamente por tener ideas contrarias al rey. Y el pueblo, cansado de tantos abusos, va a atacar la Bastilla. Y no solo la va a atacar, va a derrotar a los guardias y va a liberar a los presos. Va a ser el inicio de una revuelta. Se van a dirigir ya armados, se van a dirigir ya pertrechados con mosquetes, con algunos cañones. Se van a unir algunos miembros de el ejército, se van a unir al pueblo y se van a dirigir hacia el Palacio de Versalles. Van a apresar a María Antonieta, van a apresar a Luis XVI y literal van a guillotinarlos, les van a cortar la cabeza en la guillotina. Este periodo de la Revolución Francesa va a pasar a la historia por grandes movimientos de gente, grandes saqueos, muerte, condenas a muerte todos los días, empezando, les decía yo, por María Antonieta y por Luis XVI, que van a tener un trágico final, y se va a comenzar a crear la Primera República Francesa. La Revolución Francesa no va a terminar con la muerte de Luis XVI, van a continuar, va a ser un movimiento sumamente largo hasta la llegada de Napoleón Bonaparte, algunos años después, ya en 1815, 1816,
Pero estos van a ser los inicios. Y estas causas externas, como la independencia de los Estados Unidos, la desigualdad social que había y sobre todo las ideas de la Ilustración en contra del autoritarismo, en contra del absolutismo, van a ser los detonantes de estas grandes manifestaciones. Estamos viendo, pues, una época de grandes cambios sociales, culturales, económicos, políticos, obviamente, ¿no? El mundo se está moviendo, el mundo ya no es lo que era antes y esto está ocasionando que la gente comience a despertar. España va a prohibir los libros generados por la Ilustración cuando ve lo que puede producir estas nuevas ideas. España va a cerrar sus fronteras contra estas ideas. Incluso en lo que ahora conocemos como América Latina, se van a expulsar a los jesuitas, a una orden religiosa que, si bien se mantenía bajo los preceptos de la religión, tenía muchas ideas y había adoptado muchas ideas de la Ilustración, y era un gran peligro porque los jesuitas abogaban porque se educara al pueblo, porque la ciencia fuera la base de la sociedad. Y entonces van a prohibir esto. ¿Qué repercusiones va a tener la Revolución Francesa, sobre todo en la parte de América Latina? Bien, en América Latina y el Caribe van a comenzar a llegar estas partes de la Ilustración. Ya vieron que Estados Unidos se independizó de su metrópoli. Ya vieron que en Francia derrotaron al rey y ahora se convirtió en una república exactamente igual como los Estados Unidos. Y otro de las consecuencias de la Revolución Francesa va a ser la Carta de los Derechos del Hombre. Va a ser escrita, se va a redactar una carta que va a decir: los hombres debemos buscar la igualdad, la libertad, la educación, en fin, todo lo que ahora conocemos como los derechos humanos van a nacer a partir de la Revolución Francesa. Y todos esos derechos van a llegar, de alguna manera, hasta América. En específico, van a llegar a una pequeña colonia francesa, que va a ser la única colonia francesa que tienen los franceses, valga la redundancia, en América. Esto va a ser una pequeña isla en el Caribe que se compartía, la mitad era francesa y la otra mitad era española. Este país se llama Haití y va a ser la primera colonia en 1791, apenas 5 años después de la Revolución Francesa, en proclamar su independencia. No solo eso, va a ser la primera nación de color, es decir, la primera nación negra en proclamar su independencia. De inmediato, se va a regar como mechero, como pólvora, se va a regar por toda América. En específico, van a llegar estas ideas de la Ilustración a México, a Colombia, a Venezuela, y se va a empezar a crear una serie de revoluciones. Va a ser el grito de independencia por Miguel Hidalgo y Costilla, va a comenzar la pólvora aquí en México, en lo que ahora conocemos como México, y Simón Bolívar se va a levantar en armas en lo que ahora conocemos como Venezuela y Colombia, y José de San Martín en la zona de Chile y de Perú. También en la parte de Centroamérica va a seguir los pasos de México. En fin, España va a tener que empezar a luchar en sus colonias por mantener el poderío de España en ese momento. ¿Se acuerdan que les decía yo en la clase pasada? España era un país donde no se ocultaba el sol jamás. Decía Carlos V: yo soy el rey que tiene un reino donde no se oculta jamás el sol. En alguna parte de mi reino es de día en este momento. Y entonces, todas estas ideas de la Ilustración, todas las ideas de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Haití, van a provocar que la parte de América Latina comiencen a levantarse en armas. Esto va a ser sumamente importante porque les va a quitar mucho de su economía a Europa. Mucha de la economía europea salía de las tierras ricas de América hacia allá, es decir, el oro, es decir, materias primas, comida, salía de América hacia las pequeñas metrópolis. Esto va a obligar a un cambio no solo social, cultural, económico, político, sino también económico. Las ciudades, las grandes metrópolis de antaño muy ricas,
van a comenzar a disminuir su economía. Y va a ser a mediados del siglo XVII y va a concluir a mediados del siglo XVIII, que es el final de nuestro tema, va a llegar lo que se va a conocer como la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, o ahora como la conocemos, Primera Revolución Industrial, va a ser un proceso que va a transformar todavía más la sociedad, la economía en el siglo XVIII. ¿Vale? Va a comenzar en Gran Bretaña, en Reino Unido, en Inglaterra, como ustedes le quieran decir. ¿Y de qué va la Revolución Industrial? Básicamente van a crearse máquinas que pues liberen a los animales del trabajo, pero también va a liberar a los seres humanos, a los hombres, les va a facilitar el trabajo, se va a comenzar a producir en serie, se va a comenzar a producir en masa, va a crecer la industria, el transporte se va a revolucionar por medio de la locomotora. Tenemos aquí una pequeña locomotora, no sé si la alcanzan a ver, miren, una pequeña locomotora a vapor. Las fábricas van a comenzar a aparecer y va a cambiar el mundo porque ahora no solo va a haber ricos y pobres, sino también van a aparecer los burgueses y los antaños ricos que eran la nobleza van a comenzar a desaparecer. Ahora va a ser rico el que produce la riqueza, el que pone los materiales para hacer la riqueza. Y se va a crear la clase trabajadora o clase obrera y va a comenzar a ponerse en el papel ya las ideas de la ilustración. Se va a abogar por que el trabajo infantil sea menor que el trabajo de los adultos, que se eduque a los niños, sobre todo para tener mano de obra, para tener obreros capacitados. Van a ser, les decía, la burguesía y las ciudades van a empezar a crecer. En un primer momento, digamos a mediados del siglo XVIII para atrás, la población se encontraba desperdigada por el territorio en poblaciones pequeñas. Con la revolución industrial se van a concentrar en las ciudades, que es donde van a estar las fábricas, donde van a estar los medios de producción y las ciudades van a empezar a crecer. Y muy importante, va a aparecer lo que ahora conocemos como capitalismo, que es la forma económica en la que se lleva el mundo, es decir, la ley de la oferta y la demanda, el consumismo, si algo se produce, por ejemplo, si algo se produce mucho, pero no tiene una demanda, es decir, no lo compra la gente, va a ser más barato, pero si algo se produce poco y la gente quiere mucho, va a ser más caro. Esa es la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? Y esta revolución industrial va a ser precisamente el mayor momento de innovaciones tecnológicas desde la prehistoria, ¿vale? Básicamente el mundo no cambió mucho desde la prehistoria hasta la revolución industrial, o si cambió fue un cambio muy lento, muy paulatino. En cambio, con la revolución industrial, el mundo va a cambiar de golpe, ¿vale? Con eso terminamos nuestra clase de hoy, chicos. Si tienen alguna duda, tenemos todavía 3 minutos de conferencia, ¿no? No, Ok. profe, ninguna duda. Ok, Vic, ¿tú tienes dudas? No. No hay ¿No? dudas, profe. Ok, gracias. Entonces, gracias por asistir. Les subo el video de la clase a YouTube y se los pongo de todos modos ahí en el modo, ya saben, para cualquier duda. Y les voy a subir la presentación también de PowerPoint para que ustedes la tengan y la puedan estudiar. ¿Va que va? Cuídense mucho, nos vemos el próximo Sí, sábado. profe. Ya saben, no salgan, si salen con tapabocas, lávense las manos constantemente, su alcohol desinfectante. Cuídense mucho ustedes y sus familias. Los quiero ver aquí la próxima semana. ¿Sale, chicos? Nos vemos hasta el sábado. Cuídese, bye. No, profe. Bye. Bye.